Bueno, muy bien, muy buenas tardes para cada una de sus vidas, de sus casas, sus hogares, sus familias. Qué bueno volver a estar esta tarde, teniendo este tiempo, este espacio precioso que Dios nos da a cada uno de nosotros en su amor y en su misericordia. Qué bueno que estemos reunidos y este tiempo tan precioso del corazón del Señor y su sabiduría, donde nos tiene reunidos como familias para que podamos estar juntos escuchando la voz del Señor a través de su palabra, teniendo un tiempo precioso, teniendo un tiempo de edificación, de poder ser establecidos como casas, como hogares, como familias, en la misma presencia del Dios Todopoderoso y en su palabra gloriosa y en su palabra maravillosa. Una vez más, agradecidos al Señor por cada una de sus vidas, agradecidos con Dios por colocar en cada uno de sus corazones ese deseo y ese anhelo de que podamos tener estos espacios, podamos tener estos tiempos donde podamos disfrutar de un Dios tan precioso como nuestro Señor y de ese Padre tan amoroso como nos hablaba el Señor esta mañana. Fue un tiempo precioso que Dios nos dio, ese amor tan extraordinario que Dios siente por cada una de nuestras vidas, el deseo de Él de que cada uno de nosotros lo podamos experimentar y de poder estarnos acercando hasta el corazón de nuestro Padre eterno en gloria. Un saludo para todas las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, las personas que minuto a minuto se van a ir conectando también, para que juntos tengamos un tiempo precioso y tengamos una tarde, unos cortos minutos delante del Señor, para poder recibir de parte de Él su instrucción, su corazón, la vida, el espíritu de la palabra, para que podamos estarnos nosotros maravillando de un ser tan precioso como nuestro Dios, de un Padre tan extraordinario como nuestro Padre. ¿Qué tal si donde usted y yo nos encontramos, entonces vamos disponiendo el corazón, vamos aquietando nuestro hombre interior, nuestra alma, nos vamos realmente acomodando allí en casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, para que honremos el nombre del Señor y para que juntos honremos también la palabra de nuestro Dios eterno en gloria? Donde se encuentra, disponga entonces su vida, su corazón. ¿Y qué tal si le damos gloria y le damos alabanza a nuestro Rey eterno? Si a través de una oración le decimos al Señor que abra nuestros corazones en esta tarde y que ministre por su Espíritu, por su presencia, cada una de nuestras vidas. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias a ti en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Muchas gracias por tu amor, bendito Dios. Muchas gracias por todo tu cariño, bendito Padre celestial. Muchas gracias por este tiempo precioso, Señor. Gracias por darnos la alegría de estar una vez más, Señor, bendito Dios de los cielos, reunidos, Señor Padre, congregados en tu santo, glorioso y maravilloso nombre, para poder estar recibiendo una vez más tu palabra, Señor, como congregación, como pueblo, y poder ser instruidos, bendito Dios de la gloria, en la vida y en el espíritu de esta palabra preciosa, gloriosa y maravillosa, mi Señor. Padre, que esta tarde tú, Señor, abras todo nuestro hombre interior, abras todo nuestro ser, abras todo nuestro entendimiento, bendito Padre celestial, y que tú nos des la alegría a nosotros, Señor, de poder estar caminando en pos de ti, Padre, en pos de tu corazón, Señor, y en pos de la presencia tuya. Que tu palabra hoy corra, que tu palabra sea glorificada, Señor, y que tu palabra, Dios eterno de los cielos, nos dé, Señor, Dios de la gloria, Padre, la luz, Señor, la claridad que cada una de nuestras vidas necesita. Señor, ensancha nuestros corazones para ti, bendito Padre celestial. Ayúdanos a percibirte a ti, Señor, una tarde más, una noche más, Señor. Y danos la alegría, bendito Dios eterno de los cielos, de poder crecer en este maravilloso conocimiento. Bendito Dios eterno de la gloria, Padre. Quiero pedirte por cada personita, Señor, que tú has inquietado el corazón, bendito Dios eterno de los cielos, para que pueda estar esta tarde juntamente con nosotros, Señor, escuchando, Padre, estando atentos, Señor, a lo que tú tanto anhelas, a lo que tú tanto deseas, bendito Padre celestial. Gracias, Señor, gracias, porque como nos enseñabas en esta mañana, Señor, la virtud de tu sangre, Dios eterno de los cielos, trató con nuestro pasado, Señor. La virtud de tu sangre, Señor, sigue tratando en el presente, Dios eterno de la gloria. Pero también, Señor, la virtud de tu sangre nos da esperanza de ser librados de la ira venidera. Padre, gracias por esa obra tuya preciosa, Señor, en esa obra de la cruz, bendito Padre eterno de los cielos. Abre lugar y espacio en nuestros corazones en esta tarde, Señor,
Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Quedamos contigo muy agradecidos, Dios eterno de los cielos, en esta maravillosa tarde, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Este es ha sido un tiempo muy especial de parte de nuestro Señor con cada uno de nosotros. He sentido parte del corazón del Señor que ha sido un momento donde a través de todo este recogimiento, donde nos ha traído el Señor como casas, como hogares y como familias, la única intención de Dios es que nosotros podamos estarlo oyendo a Él desde nuestro corazón, estarlo percibiendo a través de la vida y del Espíritu de la palabra. Esto tiene que convertirse cada momento más y más, mis amados, en un anhelo y en un deseo de cada una de nuestras vidas por nuestro Dios eterno y por nuestro Padre maravilloso y excelso. Que nosotros podamos ser conscientes de la necesidad de estarnos acercando al corazón de Él. Muy bien, mis amados. Hay una palabra que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo número 27. Y quiero que vayamos allí, por favor. Evangelio de Jesús, según San Mateo, capítulo número 27. Y vamos a estar viendo unos versos de allí, de este Evangelio, a través de este evangelista. Mateo capítulo 27, y vamos a estar viendo el número 37 en adelante. Mateo 27, verso 37. Muy bien. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de Dios está bendecida, iglesia hermosa del Señor. Muy bien. Estos han sido tiempos y momentos donde por años en varios lugares de la tierra y en naciones como la nuestra y lugares como los nuestros se celebra y se recuerda algo que tiene una trascendencia totalmente profunda y que tiene una connotación totalmente espiritual. Recuerden que cuando Dios piensa, siempre piensa en términos de lo eterno. La obra de la cruz, lo hemos hablado una y otra vez, el pleno de la manifestación del amor de un Dios tan poderoso como nuestro Señor, de nuestro Padre y de nuestro Rey Celestial. Esa cruz tiene una serie de implicaciones y tiene una serie de connotaciones también. Aquella obra realmente marcó en el mundo entero un punto de intersección, por decirlo de alguna manera. Y es una obra que el deseo del corazón del Padre es trayéndole luz y claridad por el Espíritu a cada uno de nosotros, de sus hijos, del pueblo de Él, para ir logrando percibir y entendiendo un poco, no solamente el hecho de saber de lo que el Señor hizo por nosotros, sino también cómo fue que sucedió.
cómo fue que aconteció un hecho tan trascendental, tan importante, donde historiadores y gente que nada tenía que ver con la palabra aseguran que aquel momento Jesús, y durante todo ese tiempo del Imperio Romano, recuerden que una de las maneras en las que ellos ajusticiaban a la gente que creían ellos cometían de pronto cosas contra el imperio, contra Roma, contra el César, faltas, inmediatamente estaba entonces esta manera de poderles dar a ellos una sentencia a este tipo de personas, y una de ellas era a través de la crucifixión. Los historiadores también dicen que en el momento que Jesús es crucificado, había por lo menos entre 25 y 50 personas allí. Pero qué tan especial del corazón del Señor, aún en medio de algo tan doloroso entre el Padre y el Hijo, pero la máxima expresión del amor para cada una de nuestras vidas, que cada año se esté recordando por estos tiempos precisamente este suceso, este hecho que pasó y que aconteció. Y que aunque fueron muchas personas las que fueron crucificadas, qué tan especial del corazón del Señor que únicamente, y gloria al Señor por eso, de alguna manera, se recuerda precisamente fue la obra de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y toda la connotación que realmente tiene ello, ¿sí? Dos aspectos importantes que también vamos a estar viendo y desarrollando hoy con la ayuda del Señor, donde lo que estaba sucediendo era a la hora de la crucifixión, que van a crucificar a alguien que es considerado rey, como en el caso de nuestro Señor. Y también la implicación que tiene para la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra frente a lo que tiene que ver con la expiación. Entonces, hay algo muy especial que está en torno a aquella hora gloriosa y maravillosa. Ya nosotros, Dios nos lo ha enseñado, no la cruz como tal, sino la obra, todo lo que aconteció totalmente allí. Muy bien, poder tener una panorámica referente a la obra de la cruz, como creemos, la tuvieron varias personas en el momento en particular. Por ejemplo, cuando uno ve el Imperio Romano, uno puede entender y comprender que el análisis o la panorámica que tiene un hombre como el gobernador de aquel momento para Judea, como lo fue Poncio Pilato, la panorámica que muy probablemente él pudo tener referente al Señor y haberlo puesto en una cruz, fue porque era considerado una amenaza en ese tiempo y en ese momento, de armar una revuelta, porque lo veían precisamente así, desde ese punto de vista, así lo veía ese imperio. Sí, ya Jesús tenía una cantidad y una serie de personas que estaban caminando juntamente con él, que creían en lo que él les hablaba, en todo lo que el Señor les permitió ver y entender durante su ministerio público sobre la faz de la tierra, la manera como los amaba, la manera como perdonaba, las enseñanzas no de la letra, sino en el espíritu, el amor que realmente él profesaba y que también él impartía en todo tiempo y en todo momento. Entonces Roma, ese imperio, lo veía como una amenaza, porque también recuerden que se levanta totalmente algo que entendemos, Dios está en el asunto, pero donde las tinieblas están involucradas para que hagan creer que Jesús realmente en su deseo o en su deseo no, porque no era el deseo de él es rey, rey de reyes y señor de señores, pero lo que ellos consideraban, porque lo veían como una amenaza, entonces ahora más bien planea absolutamente todo esto, ¿sí? Llevarlo a la cruz, darle una muerte tan fuerte como fue la crucifixión, toda la implicación que tiene todo ello. Eso desde el punto de vista para el Imperio Romano, o sea, la panorámica de ellos, cómo posiblemente pudo ser esa obra de la cruz para ellos y en especial para el Imperio Romano, ¿sí? También uno se da cuenta para las personas que se encontraban allí, las personas que caminaron con él, las personas que fueron sustentadas por él, las personas que recibieron algún beneficio de él. Ahora muchos de ellos estuvieron totalmente acreditando el hecho de que lo crucificaran a él. O sea, ¿cuál fue la panorámica totalmente que ellos tuvieron? Porque en los versículos que leímos nos dimos cuenta que muchos meneaban la cabeza, otros hablaban, decían palabras hirientes que desde luego el Señor las escuchó, las oyó. ¿Cuál fue la panorámica que ellos tuvieron referente a esa obra de crucifixión? Que no fue muy clara para ellos desde ese punto de vista, desde luego.
Pero también uno piensa en los soldados que estaban allí en el día a día. Para ellos era un día normal de trabajo. Pero dice la palabra, en el caso que nosotros estuvimos viendo allí, considerando de Mateo 27, porque, por ejemplo, en el versículo 54, dice que había un centurión. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esta es una parte que está establecida allí, pero hay otro evangelista, porque este hecho se encuentra en cada uno de los 4 evangelistas, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan. Pero entonces, hay una parte también donde está allí un soldado romano, y al ver todo lo que está viendo frente a esa obra tan extraordinaria del Padre y el Hijo por cada uno de nosotros, él también declara algo muy tremendo y muy puntual y muy profundo. Verdaderamente, este hombre era el Hijo del Señor. Cada uno de ellos también tuvieron un testimonio, unos de una forma, otros de una manera y otros posiblemente de otra. Pero la pregunta es, para usted y para mí que somos la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, ¿cómo percibe usted la crucifixión? ¿Por qué tuvo que ser puesto Jesús en una cruz? ¿Por qué tuvo que vivir y experimentar lo que Él vivió y Él experimentó? ¿Por qué el Padre y el Hijo se permitieron todo eso? Entonces, si todas estas personas tuvieran una panorámica y perspectiva referente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, también es muy importante para nosotros poderla tener de parte del Señor en cada uno de nuestros corazones. Que el Espíritu de Dios vaya revelando eso a cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu del Señor vaya instalando estas verdades en cada uno de nosotros. Por eso se hace necesario, mis amados, que nosotros podamos estar delante del Señor. Que nosotros podamos tener tiempos y espacios para que podamos estar disfrutando de esta luz gloriosa, de esta iluminación maravillosa que el Espíritu quiere colocar en cada corazón, que esté dispuesto, que esté anhelante, que lo ame, que se sienta identificado, que se sienta atraído realmente por ese ser y con esta obra tan preciosa que para las tinieblas y para Roma creyeron, y para mucha gente en el pueblo judío y para los que estaban allí, para muchas personas creyeron que era una derrota, pero en la sabiduría de Dios, una vez más, fue la obra más poderosa que sucedió. Fue la obra más extraordinaria donde el Padre demuestra allí en la hora de la cruz el amor que siente por usted, el amor, la intensidad de ese amor tan glorioso y tan maravilloso por cada una de nuestras vidas, por su pueblo, por su casa, por su hogar y por su familia también. Entonces, nosotros necesitamos entender qué significa para nosotros este hecho, este suceso tan trascendental también. Un suceso que es como un punto de intercesión frente a la historia del ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces, nosotros necesitamos ir comprendiendo el deseo del corazón del Señor para cada uno de nosotros frente a esta obra. Primero, recuerden que colocaron arriba de su cabeza la causa del por qué Él fue crucificado. En el verso 37 de ese capítulo 27, el Señor nos dijo que pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Te das cuenta? Y dice también que habían puesto con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39 dice que los que pasaban le injuriaban. Mire qué tan tremendo. Esa palabra injuriar también es blasfemar. Blasfemaban totalmente de él, meneando la cabeza. Y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera lo hacían así los principales sacerdotes, lo escarnecían también los escribas, los fariseos, y los ancianos también decían: si a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y mire qué tan tremendo todas estas declaraciones que hacían allí. Ahora, lo importante es nosotros poder comprender cómo es que el Padre está percibiendo aquella obra también, la obra de su Hijo en aquella cruz también, porque aquí estamos viendo las panorámicas que tenían diferentes personas, diferentes puntos de vista. Usted y yo necesitamos tenerlo también por el Espíritu del Señor. Pero ¿cuál era el punto de vista de este Padre tan amoroso a la hora de colocar a su Hijo también en una cruz? Recuerden que había un precio que la raza humana tenía que pagar, pero no tenía cómo pagarlo.
El pecado totalmente estaba como un virus, por decirlo de alguna manera, en el corazón y en la mente de todos los moradores de la tierra. Entonces, el Padre está considerando aquella obra, precisamente la manera determinada por Dios, para considerar lo que tiene que ver con su justicia y con su santidad. Porque el Padre en aquella obra quiere dar precisamente a conocer esos dos aspectos de su esencia, la justicia y la santidad del Señor. Porque en la humanidad de Jesús cargó absolutamente todos los pecados, toda la maldad, toda la iniquidad de la raza humana. O sea, el Señor que absolutamente ha venido a la tierra para mostrarnos el corazón del Señor, ahora sabiendo y estableciendo, y desde luego desde la eternidad, el Padre y el Hijo, que no hay manera como la raza humana se pueda acercar al corazón del Señor. Debe de existir y debe de suceder un hecho trascendental. Alguien debe de morir, alguien tiene que pagar, pero ese alguien tiene que ser alguien con las características determinadas por Dios en su santidad y en su justicia, totalmente legales. Y nos damos cuenta que sobre la faz de la tierra no había absolutamente nadie, absolutamente nadie. Y el Padre lo que quiere es cargar sobre su Hijo, como lo dijo también el profeta Isaías en el capítulo 53, absolutamente todo esto. El Padre quiso cargar en su Hijo totalmente de esto, mis amados. Entonces, ¿cómo está viendo el Padre esa obra? ¿Cómo la está considerando? ¿Cuál es el punto de vista del Padre frente a una obra tan gloriosa y frente a una obra tan maravillosa como la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por su vida y por la mía? La virtud de aquella sangre que fue derramada, todo lo que Él tuvo que experimentar previo a la crucifixión, porque recuerden que había todo un protocolo allí también, donde la humanidad de Jesús fue totalmente molido, triturado, golpeado, donde le hicieron mucho daño también a la humanidad de Él, para después ir a una cruz y morir como ya nosotros entendemos por aquella manera, aquella forma. Sabemos en la palabra que Él fue el que entregó su vida. Pero humanamente hablando, físicamente hablando, fue Roma realmente el que establece esa manera allí, de que Él muriera totalmente crucificado. Y así tenía que ser, y es lo que vamos a aprender en esta tarde. Tenía que ser así, no podía ser de otra forma, no podía ser de otra manera. Entonces el Padre lo que está haciendo es determinando su justicia y su santidad. El carácter del Señor es ese, el carácter de Dios es ese, y alguien tenía realmente que pagar. Y el Señor lo que hace es que muestra la más grande expresión de amor, pero también acompañada de dolor, porque la obra de la cruz tiene ese tipo de circunstancias. Uno puede mirar a la cruz y poder ver el pleno del amor del Señor, pero el amor y el orden duelen. Y lo que Dios quería traer también a través de esa obra gloriosa y maravillosa era el orden correcto de prioridades sobre los corazones de los seres humanos. Pero el Señor entonces muestra esos dos aspectos, donde el amor y el orden duelen. El amor, el Señor, el Padre en cuanto al Hijo, dan a entender y a manifestar la mayor expresión del amor del Padre para la humanidad de su Hijo. Pero entienda esto. El Padre y el Hijo se permiten un dolor de tal magnitud, porque van a estar, usted sabe, separados el uno del otro. Pero esa separación, ese dolor entre el Padre y el Hijo, para la humanidad es la más grande expresión y muestra del amor de Dios por cada uno de nosotros, los seres humanos. Esto es algo que no cabe en nuestra mente. Esto es algo que no cabe en nuestra lógica. Esta es una obra que tiene que ir siendo experimentada, que tiene que ir siendo instalada por el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, mis amados. Por eso una vez más la importancia de pasar tiempos con Él, de rendirnos delante de Él, de abrirle el corazón a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre maravilloso y sublime. Y ustedes ya saben todo lo que sucedió, porque a través de todo esto hay una serie de acontecimientos también que hay que considerarlos. Por ejemplo, en el versículo 45 dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, desde el mediodía, imagínate esto, hasta las 3 de la tarde. Imagínate
el pleno momento donde el sol debe estar saliendo en todo su esplendor, en toda su fuerza. Ahora, por la manera que haya sucedido este suceso, este evento, ahora el Señor dice en la palabra que hay tinieblas sobre la faz de la tierra. Todo lo que acompañó aquella obra, todo lo que el Padre permitió para hacernos entender a nosotros algo que estaba aconteciendo y que estaba sucediendo allí, iglesia hermosa del Señor. Y en todo esto que el Padre está permitiendo, nos está dando a entender que su carácter es justo, la justicia de Dios, y que su carácter es santo, la santidad del Señor. Y ahora todo eso que está sucediendo allí, toda esa oscuridad, todas esas tinieblas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, en lo natural, es solamente una muestra del trasfondo espiritual que estaba aconteciendo allí. Toda la maldad, toda la iniquidad del ser humano había sido descargada sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Padre en su justicia, ahora el Padre en su santidad necesita, y como lo hizo, desplegar toda su ira, toda su justicia, para que pueda quedar saciado, para que pueda quedar satisfecho Él. Esto es algo que solamente el Espíritu puede ir colocando en una vida y en un corazón, iglesia hermosa del Señor. El Padre siente satisfacción ahora con lo que está sucediendo, y ahora va a descargar sobre toda la humanidad de Jesús toda su ira, el pleno de la ira. Allí está Jesús retorciéndose en aquella cruz, no por los clavos que han sido que han atravesado su cuerpo, no por la corona de espina que ha atravesado su sien, no por la lanza en su costado, no por todos los síntomas que él está teniendo y experimentando a la hora de estar en aquella cruz. No, Jesús está retorciendo porque ha experimentado la ira totalmente del infierno, la oscuridad, el diablo se vino totalmente contra él, porque Dios es justo, porque Dios es santo, amados del Señor. Y el Padre determinó absolutamente descargar todo eso sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende usted un poco más hoy entonces lo que implicó aquella obra? Aquella obra tan gloriosa, aquella obra tan sublime, la virtud de aquella sangre tan extraordinaria que fue derramada por parte de nuestro Señor Jesucristo a favor de su vida y a favor de la mía. Por eso, una vez más, despreciar lo que fue hecho allí, mis amados, es pagar su boleto a una oscuridad. Si allí en aquel momento dice la palabra que hubo oscuridad por lo que estaba sucediendo, imagínate la oscuridad que ha de experimentar una vida que ha despreciado el pleno del amor del Señor, que ha despreciado lo que el Padre y el Hijo se permitieron en aquella obra gloriosa y en aquella obra extraordinaria. Tanto fue que Jesús inmediatamente en aquella hora lo que hace es, mira lo que sucedió a la hora novena, cerca de la hora novena del versículo 46. Dice que Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escúcheme esto, iglesia hermosa del Señor. Jesús no se sintió desamparado. Jesús estaba desamparado totalmente. Su Padre ya no estaba allí. Su Padre ya no estaba allí. Ya no lo percibía. Su Padre en su justicia y en su santidad lo tuvo que soltar, lo tuvo que dejar, para que él experimentara realmente la justicia. Y el Padre quedara totalmente satisfecho totalmente de ello. Esto que el Padre permitió con su Hijo era algo que le tocaba a usted y era algo que me tocaba a mí. ¿Y sabe el Padre por qué no lo hizo así? Por amor a tu vida, porque te ama apasionadamente, porque eres de mucho peso en el corazón de Dios. Por eso, iglesia hermosa de Dios, despreciar esa obra, despreciar lo que fue hecho por nosotros en la cruz del Calvario, no tiene otro lugar más de sentencia y de oscuridad que estar confinados allí, a ese lugar que la palabra lo llama el infierno, que es real, que es cierto, y que irán todos aquellos que despreciaron, que le dieron la espalda a los brazos abiertos de ese ser glorioso y de ese ser maravilloso. La obra de la cruz es mucho más
de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? Ahora el Padre y el Hijo, en esa afirmación de Jesús allí, muestran lo que realmente estaba sucediendo. Jesús no se sintió desamparado. Jesús estuvo totalmente desamparado. Tinieblas cubrieron la tierra. Tinieblas totalmente, la oscuridad totalmente estaba allí establecida y determinada. Ahora, miren, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí realmente en el plano espiritual? Y quiero que lo veamos a través de la carta a los Gálatas, en el capítulo número 3, donde Pablo por el Espíritu nos está dando a entender algo muy especial del corazón del Señor. Gálatas capítulo número 3, mis amados. Esa carta a los Gálatas es preciosa también. En el versículo número 1 de Gálatas, el Señor dice allí: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, mire cómo dice, como crucificado. Y el verso 8 está diciendo allí: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿recuerdan esta mañana a los gentiles? Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuchen esto, por favor. Cristo en la cruz llevó toda esa maldición, absolutamente toda. La obra de Cristo en la cruz, dentro de todo lo que ello implica, hizo también que la maldición terminara totalmente allí, la maldición de la ley. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tremenda esta afirmación del Señor allí a través del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia que se encuentra en Galacia, mis amados. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Te das cuenta? Escúchame esto. Cada persona que infringía una ley en aquellos tiempos, entonces, según la cultura judía, porque aquí es donde yo quiero que entremos, mis amados, el Señor quiere que entremos, que Pablo está hablándole a los Gálatas para darles un poco más a entender aquella obra de Cristo en la cruz. Porque la obra de la cruz, según Pablo, la está dando a conocer en términos no romanos, sino en términos judíos. Entonces recuerden, cuando ellos cometían una infracción, según la cultura judía, lo que ellos realmente hacían era que la orden era que fueran apedreados. Lo que hacían era que los lapidaban a ellos. Jesús, por lo que ahora está haciendo, se merecía que de pronto fuera lapidado. Pero ¿por qué no lo lapidan? Sí, porque el Señor está diciendo, y esta era una palabra, recuerden que Pablo también ahora está hablando acerca de algo que estaba determinado allá en el Antiguo Testamento. Allá en Deuteronomio capítulo número 21, el Señor había también establecido algo. Y no pierda Gálatas capítulo número 3, pero déjeme leerle un Deuteronomio capítulo número 21, para que usted sepa qué fue lo que sucedió, qué es lo que está hablando allí el apóstol Pablo. En el capítulo 21 de Deuteronomio, el Señor está diciendo en el versículo número 22, miren lo que dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra
que el Señor tu Dios te da por heredad. Vuelvo otra vez a Gálatas capítulo 3, por favor. Pablo les está hablando a ellos, al pueblo judío, referente a lo que estaba escrito allá en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que maldito era por Dios todo el que era colgado en un madero, maldito. Recuerden las implicaciones de la maldición y de la bendición. Recuerden esta mañana que lo veíamos en la carta a los Efesios, ¿sí? Que ellos estaban ajenos a los pactos de Dios. Y le decía que los pactos de Dios tienen que verse en condiciones o en términos también totalmente legales. Me explico. La bendición determinada por Dios para su pueblo. Estas bendiciones te seguirán y te acompañarán. Pero la esencia era algo. Dice, si oyeres atentamente, si oyeres la voz del Señor. Entonces, ellos entraban a formar parte de esas bendiciones, ¿sí? Pero en lo contrario a esas bendiciones, que es la maldición, eran como producto de no haber oído al Señor. Y el no haber oído al Señor, lo que hacían entonces que se rompía ese pacto, y lo que sucedía es que ellos ahora estaban totalmente expuestos a toda esa maldición. Maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir, maldito serás cuando te levantes, maldito cuando te acuestes, todo ese tipo de cosas que están en Deuteronomio capítulo 28, recuérdenlo, ¿sí? Ahora Jesús está cargando sobre sí mismo esa maldición. ¿Cuál era la maldición? Que aquella gente no escuchaba realmente el corazón del Señor, que nunca tuvieron oídos para oír la voz del Señor. Y cuando Jesús está en la cruz, todo lo que Él está llevando sobre sí, todo lo que está cargando, es ese tipo de maldición. La maldición que estaba totalmente determinada por todos aquellos que quebrantaron, que violentaron ese pacto. El no oír al Señor tiene implicaciones eternas. El no oír a Dios tiene implicaciones eternas. Escúcheme, por favor. Por eso el ruego de Dios ha sido todos estos años, que lo oigamos, que pasemos tiempos con Él, que nos expongamos delante de su presencia, que le abramos el corazón al Señor, que dejemos la pesadez, que dejemos la pereza, que vengamos y nos coloquemos a paz y a cuentas con el Señor. Pablo le está hablando a los Gálatas sobre algo que ellos entendían en la ley, que sabía que estaba escrito. Maldito era por Dios el que era colgado en un madero. Y esto fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. El Padre está totalmente en su justicia y en su santidad. Está totalmente desplegando toda su ira sobre la humanidad de Jesús. Absolutamente toda. El infierno todo vino y lo tomó. Absolutamente todo. Y el Padre tiene que permitir eso. Porque había una sentencia, recuerden, maldito es todo aquel que es colgado, maldito por Dios todo el que es colgado en un madero. Ahora Jesús quiere terminar absolutamente con toda esa maldición allí, terminar, acabarla, destruirla absolutamente total allí, como efectivamente sucedió, como efectivamente pasó. La obra de la cruz es mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos, iglesia hermosa del Señor. La obra de la cruz es el pleno del amor del Señor. Y escúchenme, en el pensamiento judío había algo que se conoce como la orden o la bendición más bien sacerdotal. O sea, para un judío cuando decía, como normalmente nosotros nos decimos, Dios te bendiga, ellos lo que hacían era que pegaban esa afirmación de Dios te bendiga con la visión de Dios, con la luz del Señor. Por lo consiguiente, cuando la gente tenía esa otra parte, la antítesis de la bendición, que es la maldición, si la bendición entonces estaba ligada a la visión de Dios, a lo que es claro, a la luz, la antítesis de la bendición es la maldición y la antítesis de la luz es la oscuridad. Recuerden que qué fue lo que hubo desde el mediodía hasta las 3, allí en el Gólgota, dice la palabra que lo que hubo fue oscuridad, cubrió la tierra en aquel momento. Entonces, allí no es un momento de bendición, sino un momento totalmente de maldición. Maldición, algo fue quebrantado, algo fue violentado. Cuando el judío entiende acerca de la bendición, entiende acerca de esa bendición sacerdotal. Hay una palabra que se encuentra en Números,
capítulo número 6 de Números. Esto era lo que ellos consideraban como bendición, ¿sí? O sea, cuando ellos decían, Dios te bendiga, como lo decimos nosotros, esto es lo que realmente ellos entienden, ¿sí? Capítulo número 6 de Números, verso número 22 al número 27. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. La bendición sacerdotal implicaba eso. Cuando alguien le decía a otro, Dios te bendiga, lo que ellos estaban afirmando, lo que ellos estaban diciendo es sobre tu vida. Estoy hablando palabras del corazón del Señor. O sea, no quiero que estés en oscuridad, no quiero que estés en maldición. Cuando alguien decía Dios te bendiga, recuerden que la bendición es la impartición de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y si esa vida de Cristo está dentro de cada uno de nosotros, es para que nosotros no estemos ni bajo maldición, ni bajo oscuridad. Entonces te das cuenta qué fue lo que pasó allí en el Monte Calvario. Lo que sucedió allí fue algo muy tremendo y muy grande. Muy tremendo y muy grande. Ahora, ustedes saben que en la práctica del pueblo judío, a la hora del sacrificio de la expiación, se hacía algo, se le presentaban al Señor un cordero, y ese cordero era presentado delante de Dios como una ofrenda especial al Señor. Pero también le llevaba un macho cabrío, y ese macho cabrío, lo que hacía el sumo sacerdote era que colocaba sus manos sobre los lomos del macho cabrío, pero después lo dejaba ir y lo dejaba salir fuera. Y esa implicación de que el macho cabrío saliera fuera era salir a un mundo de oscuridad. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió en el Monte Calvario? Que hubo oscuridad allí. ¿Te das cuenta todo lo que implica todo esto? Ahora, la obra de la cruz es la vida de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Recuerden, esta es la sustancia, allá era solamente la sombra. Entonces se presentaba el Cordero número 1 como una ofrenda especial al Dios Todopoderoso. Pero también había un macho cabrío, donde el sumo sacerdote lo que hacía era que imponía sus manos sobre el muslo, sobre el lomo, de él, y lo que hacía era que ese macho cabrío lo dejaban ir y salía al desierto. Y la implicación es, como hablaban los antiguos también los profetas, era que aquel hombre que había de venir a redimir la humanidad, hablando de nuestro Señor, iba a ser sacado también, y que iba a ser puesto, sí, para que los gentiles hicieran con él lo que nosotros ya sabemos hicieron con nuestro Señor. Porque recuerden a quién se lo colocaron, a los gentiles. Lo echaron totalmente como aquel macho cabrío, lo sacaron fuera. Recuerden que Jesús, cuando es crucificado, no es crucificado dentro de la ciudad, no es crucificado en Sión, no es crucificado allí, sino fuera, lo sacaron fuera de Jerusalén. El Gólgota queda fuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces mire qué la implicación de todo esto. El macho cabrío lo sacaban y era una señal de que tendría que ir al pueblo gentil, a la oscuridad, y eso fue lo que sucedió. El Señor lo sacan totalmente de allí, porque recuerden que nunca lo dejaron realmente entrar, y lo que hacen es sacarlo, y fuera de Jerusalén muere en la cruz del Calvario, en el Gólgota, y experimenta todo lo que ya Dios nos ha venido hablando a nosotros hoy. Experimentó nuestro Señor Jesucristo, un dolor intenso, el dolor de la separación que ahora va a experimentar Él y su Padre, donde nunca por la eternidad habían estado separados. La obra de aquella cruz es mucho más de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros nos imaginamos. Iglesia hermosa del Señor. Y la connotación fue esa. Ahora Jesús, dice la palabra allí que en la cruz hubo un tiempo totalmente de oscuridad. ¿Te das cuenta? Y el Señor ahora está en manos de los gentiles, los romanos. Allí lo estaban vituperando, allí lo estaban hablándole cosas, palabras que hieren, palabras que realmente matan el amor. Y esas palabras todas las escuchó nuestro Señor. Y Pablo está hablándole a los Gálatas referente a todo esto, ¿sí? Recordándoles lo que pasó allá, lo que sucedió. Que maldito por Dios era el que era colgado en un madero.
Pero ahora el Padre, en Cristo Jesús, en la obra que Cristo hizo allí, realmente terminó con esa maldición, mis amados. Terminó absolutamente con todo eso. Ya usted y yo no fuimos determinados para caer en ese tipo de oscuridad y de maldición. Lo que Cristo hizo por nosotros es para que usted y yo caminemos con esta bendición sacerdotal, la impartición de la vida de Cristo al interior de cada uno de nosotros. Iglesia hermosa del Señor, para que nosotros no violentemos este pacto glorioso que el Señor en Cristo Jesús estableció. Recuerden, allá en ese aposento alto con los suyos, tomó pan, tomó la copa, tipo del cuerpo de Cristo y tipo de la sangre de Cristo. Y cuando toma el vino, el Señor lo presenta al Padre y le dice que esa sangre es la sangre del nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Y eso no se puede violentar. Ese nuevo pacto está totalmente enraizado y establecido en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el nuevo pacto del Padre, el que siempre ha existido, el que siempre ha estado desde la eternidad. El nuevo pacto no es una continuación del antiguo pacto. El nuevo pacto, mis amados, es de diferente naturaleza. Es el corazón del Padre para cada una de nuestras vidas. Y todo lo determinó y todo lo encapsuló en su Hijo Jesucristo. Ahora la maldición fue puesta sobre Jesús. Y Jesús lo que hace es cargar la ira del Padre allí. Cargar la ira por todos nuestros pecados, por toda nuestra iniquidad. El Padre allí, el infierno, totalmente lo hacía revolcar. Pero miren algo tan glorioso y tan extraordinario del corazón del Señor. Allá en Mateo 25, donde estuvimos, en Mateo 27, donde estuvimos, hay algo muy especial y es lo más precioso que me parece a mí personalmente de la obra de la cruz. Esto es lo que me permite estar caminando día tras día en pos del corazón del Señor. Allá en el verso 46 de Mateo 27, el Señor dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden que en la cultura judía repetir el nombre dos veces, en este caso Dios mío, era una señal de intimidad. ¿Sabe qué es lo más poderoso de la obra de la cruz, mis amados? Que aún Jesús, recibiendo y experimentando lo que está recibiendo y experimentando, todavía considera a su Padre íntimo, todavía lo considera cercano, todavía lo considera entrañable. La obra de la cruz es la obra más gloriosa del Padre a favor de cada uno de nosotros. Esa obra nosotros necesitamos valorarla, necesitamos apreciarla. Esa obra es la que el Espíritu Santo de Dios, cuando toma una vida en el corazón, lo que hace es conducirla hasta el monte Calvario para revelarle lo que fue hecho allá por cada una de nuestras vidas, para que nosotros entendamos que maldito fue por Dios todo el que fue puesto en un madero, mis amados, y que el Padre lo trató así a Él. Por eso Él no fue apedreado, mis amados, porque lo que Él hizo totalmente, el Padre había establecido. Cristo cumplió esa palabra de Deuteronomio 21: maldito por Dios todo el que es colgado de un madero. Por eso a Él no lo apedrearon, por eso no murió apedreado, mis amados. Cristo cargó sobre sí mismo toda la iniquidad, toda la maldad, la maldición producto del pecado de toda la raza humana. Él soportó todo eso. Y recuerden lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21: maldito por Dios. Tenían que experimentar la ira totalmente de Dios. Y el Padre y el Hijo se permitieron eso. Cristo terminó con esa maldición. El fin de la ley es Cristo, según dice Romanos capítulo 10, versículo número 4. ¿Entiende usted qué fue lo que sucedió en el Monte Calvario? ¿Comprende usted lo que sucedió en el Gólgota a favor suyo y a favor mío? Esa no fue cualquier obra, iglesia hermosa del Señor. Este fue la máxima expresión del amor de Dios totalmente para usted y para mí. Dios mío, y llama a su Padre, todavía lo considera personal, todavía lo considera entrañable, todavía lo considera íntimo.
todavía lo ve así. Esa es la obra preciosa que el Padre y el Hijo por nosotros hicieron, mis amados. Y está establecida para usted y para mí, para que por su Espíritu Él venga y nos conduzca a nosotros hasta allá. El único camino que conoce el Espíritu Santo de Dios es camino al Calvario. Y por eso cuando el Señor, por su Espíritu, toma una vida, no la toma solamente para colocarla a hablar en otras lenguas, no. El Señor toma esa vida, solamente la toma para poder hacer, mis amados, en esa vida, tal obra para que sea conducida hasta la obra de la cruz. Este es el deseo de Dios, este es el anhelo de nuestro Padre eterno en gloria. Tú y yo fuimos llamados por ese ser que permitió con su Hijo lo que permitió en la obra de la cruz del Calvario. Te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para que por el poder del Espíritu de Dios, por la guía, por el liderazgo del Espíritu del Señor, nosotros podamos expresar tal obra, nosotros podamos tener tal obra viviendo al interior de nuestras vidas, teniéndola como luz sobre cada uno de nosotros. Imagínate lo que implicaba la bendición sacerdotal. Sobre ti amanecerá el Señor, pondrá en ti paz. Esto es lo que tiene que ver con ser bendecido, mis amados. ¿Te das cuenta? No tiene que ver con cosas materiales, sino con la vida. Ser bendecido es que la vida, la luz del Señor está al interior de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo decimos Dios te bendiga, lo que estamos afirmando es eso: la vida del Señor dentro de ti, la luz del Señor, la iluminación del Señor, la revelación del Dios Todopoderoso. Que el Señor ilumine el rostro de Cristo sobre cada uno de nuestros rostros, mis amados. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Después el Señor termina en aquella cruz diciendo en aquella obra: Tetelestai, todo ha sido consumado, la cuenta quedó totalmente pagada. El Padre quedó totalmente satisfecho, el Padre quedó totalmente saciado. Y Jesús, una vez el Padre queda saciado, una vez el Padre queda totalmente satisfecho, porque el único lugar donde el Padre encontró satisfacción, donde el Padre encontró plenitud, donde el Padre realmente encontró satisfacción de la justicia, de la santidad de Él, fue en la obra de la cruz. Todo fue puesto sobre su Hijo Jesucristo. Y Jesús en la cruz, terminando con aquella obra, con lo que se le encomendó, ahora dice que la cuenta fue cancelada, que la deuda fue pagada totalmente. Ya el Padre en Cristo lo hizo por ti y por mí. Escucha, el amor que Dios siente por nosotros, que por naturaleza somos unos pecadores, es el mismo amor que siente por su Hijo que nunca pecó. ¿Te das cuenta qué tan poderoso esto lo que fue hecho por nosotros en aquella obra? Fue algo glorioso del corazón de parte de nuestro Señor. Y cuando la cuenta es cancelada y pagada, ahora el Señor, con gozo, con alegría, pero también con mucho dolor desde dentro de su corazón, declara esta palabra poderosa también allí: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. La cuenta quedó saldada. El Padre y el Hijo quedaron satisfechos. El Padre quedó totalmente pleno. Su justicia fue saciada, su santidad fue saciada. ¿En dónde? En la obra de Cristo en la cruz. No es subiendo de rodillas a ningún lugar. No, mis amados. No es lacerándonos nosotros. ¿Sabe dónde quedó saciada la ira de Dios? Donde el Padre siente satisfacción, donde encuentra el Padre realmente llenura, allá en la obra de su Hijo, por usted y por mí en aquella cruz. Maldito por Dios todo el que es colgado de un madero. Cristo cumplió cada palabra del Antiguo Testamento. Es el cumplimiento absolutamente de toda palabra profética que se habló allí. Cristo es la esencia, Cristo es el todo, mis amados. Por eso Cristo es lo que hablamos, Cristo es lo que predicamos, Cristo
es realmente a lo que nosotros le apuntamos. Que Cristo se convierta en la pasión de cada una de nuestras vidas. Que como familias, la obra de la cruz, oremos a Dios para que sea iluminada. Esta es la bendición sacerdotal. Que el Señor traiga luz de esa obra en nosotros. Que sobre su familia, sobre la mía, amanezca el Señor. Esta es la bendición realmente establecida por Dios, mis amados. Bendición no tiene que ver con dinero, con cantidad de cosas materiales. Bendición tiene que ver con esto, sobre tu vida, que amanezca el Señor. Y lo hablo como un colaborador de Dios. Le pido a Dios en el nombre de Cristo que sobre tu familia, que sobre tu casa, sobre los tuyos, amanezca el Señor. Que la luz de Cristo brille en cada uno de sus rostros, en cada uno de sus corazones. Que Cristo se convierta en lo más grande de cada una de nuestras vidas. Que Cristo sea el amor de cada uno de nosotros. Que Cristo sea lo más glorioso, lo más profundo, lo más entrañable al interior de cada uno de nuestros corazones. Que nosotros vivamos para Cristo, que nosotros respiremos a Cristo, que nosotros caminemos a Cristo cada día de nuestras vidas. Lo que sucedió en la obra de la cruz no fue cualquier obra, fue el pleno del amor de Dios, mis amados. Y el amor duele. Por eso el Padre y el Hijo se permitieron un dolor no pequeño, sino intenso, profundo. No lo alcanzamos a comprender. Hubo oscuridad, hubo tinieblas allí, porque Cristo cumplió con lo que se establecía en la antigüedad. Un cordero, ofrenda a Dios, un macho cabrillo que tenía que salir al oscuro del desierto. Así fue Jesús. Por eso Él tuvo que salir fuera, salir fuera. Y si nosotros queremos ir, como dijo el Señor en la epístola a los Hebreos, tenemos que salir fuera del campamento, fuera. Tenemos que salir de nosotros mismos, salir de nuestra comodidad para poder encontrarnos con ese ser, para poder nosotros percibirlo, para nosotros poder deleitarnos en un Dios tan precioso como nuestro Dios, y en un Padre tan intenso como nuestro Padre. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones. La cuenta fue cancelada, fue totalmente cancelada. Cristo terminó con esa maldición y ya no tenemos por qué cargarla, ni nosotros, ni tu casa, ni tu familia. ¿Te das cuenta? Porque Él lo hizo real. Él terminó con toda maldición. La cuenta fue cancelada, totalmente cancelada. Lo que tú y yo no podíamos pagar, el Padre en Cristo lo hizo, mis amados. Ahora usted y yo, ¿qué es lo que nos queda a cada uno de nosotros? Abrazar esa obra, es ponernos delante de Él, pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine cada vez que esa obra al interior de nuestros corazones, y caminar con la mirada puesta en el Señor y con la frente erguida, porque nuestra redención está muy pronto, iglesia hermosa del Señor. Esta bendición sacerdotal es para su casa, para su familia y para la mía. ¿Te das cuenta? No importa quién te haya hablado sobre maldición, no importa. Cristo terminó con esa maldición. Ya no cargas absolutamente eso, ni tu casa lo carga. Dios te hizo libre, Dios en Cristo canceló, pagó absolutamente todo. La obra de la cruz es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Que esta obra haya cabida en su vida y en la mía. Que el Espíritu de Dios la revele a cada uno de nuestros corazones. Que Él se convierta en la más grande realidad para el pueblo del Señor. Y que nos expongamos delante de su presencia para vivir con intensidad esta vida a la cual Él nos está llamando a nosotros. Estar delante de Él, oírlo a Él, vivir para Él. Esta es la bendición sacerdotal para su vida, es para su casa, es para la mía. Escuche, sobre su vida, sobre su rostro, sobre los suyos, amanecerá el Señor. Amanecerá el Señor, amanecerá el Señor. La vida de Él, la vida de Él. Bendición tenía que ver con esto y tiene que ver con esto. Que la vida de Cristo, que la luz de Cristo se vea en ti y se vea también en los tuyos. Esto es para tu casa, esto es para tu familia también. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta noche ya, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria, Padre. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida, por tu palabra que tiene espíritu, Señor, y que tiene autoridad, Padre. Te pido, buen Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor.
Te pido, buen Dios, que abras nuestros corazones para ti, bendito Padre eterno de la gloria. Gracias por aquella obra que tú hiciste por nosotros en aquella cruz, Señor. Danos la alegría, Padre, de abrazarla. Danos la alegría por tu Espíritu, Señor, de ir teniendo cada vez más y más luz de esta obra, Señor, bendito Dios. Que esta bendición sacerdotal, Padre, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre, Señor. Tú, Señor, terminaste con toda maldición en la cruz del Calvario, Señor. Ni nosotros, ni los nuestros, bendito Padre Celestial, la están cargando más, Señor, porque tú estableciste y en Cristo fue cumplido, Señor, lo que estaba en la antigüedad, Señor. Maldito por Dios todo el que es colgado de un madero. Cristo cargó sobre nosotros toda esa maldición. Cristo cargó sobre sí mismo toda esa maldición. Cristo cargó sobre sí mismo toda la iniquidad nuestra, Señor. Gracias, Padre, por hacerlo real en Cristo y con Cristo, Señor. Gracias por esa obra gloriosa, Señor, Dios eterno de los cielos, Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Esa oscuridad la permitiste allá, Señor, en aquel momento, Señor, de 12 del día, Señor, donde el sol está en toda su plenitud, en todo su esplendor, Señor, Dios de la gloria. Pero tú dices que hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde, Señor. Cristo absorbió todo eso, Señor. Y una vez más, la bendición sacerdotal de parte tuya para nosotros y para nuestros hijos para siempre, Señor. Sobre nuestros hijos amanecerá el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el que está a la diestra del Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. A ti toda la gloria, buen Dios. A ti toda la honra, Padre Celestial, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, por tu eterno amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Que esta palabra llegue a vida en nosotros, Señor, y que quede como un sello. Te lo pedimos, buen Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra se quede en cada uno de nuestros corazones, que podamos pedir al Señor cada vez más y más referente a lo que sucedió y cómo fue que sucedió por cada una de nuestras vidas en aquella obra en la cruz. El pleno del amor de Dios contenido en aquella obra a favor suyo y a favor mío. Por eso despreciar esa obra hace un corazón reo de perderse en la más densa oscuridad. Pero abrazar esa obra hará que sobre su casa y sobre la mía, la luz de Cristo, la bendición sacerdotal, sea para usted y sea para su casa, para los suyos. Iglesia hermosa de Dios, que valoremos lo que fue hecho por nosotros y que caminemos de acuerdo a ello. Usted tiene mucho peso en el corazón del Señor y vale tanto que costó la sangre de Cristo en aquella cruz. No despreciemos esta obra, no despreciemos este regalo tan precioso, mis amados, y esta obra tan extraordinaria. Que Dios siga siendo lo más grande en su vida y en la mía, que Él se convierta en su más grande realidad y en su más grande pasión. Bendiciones para todos, que tengan una excelente noche. Esta bendición sacerdotal de parte de nuestro Señor para usted, recuerde, sobre su casa, sobre la mía, amanecerá el Señor. Amanecerá el Señor. Bendiciones para todos, iglesia hermosa del Señor. Bendiciones para todos.